doctor, pero no me pasa nada porque yo me he hecho mi examen de colesterol y estamos sedita, estoy en Ujú. menos de lo normal. Cuidado, porque es porque eres joven, ¿no? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. A tu programa Salud por Dos. ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo Bien, estás? bien, mano, ¿cómo estás? Aquí, Oye, pues, juntos para conversar un poquito de salud. sí, oye, un gusto de verte nuevamente y bueno, encantadísimos como siempre de poder compartir con la gente que nos sigue. Agradecerles también por pues esa interacción que están teniendo con Sus nosotros, sus comentarios, comentarios, por supuesto. sugerencias. Sí, sugerencias. Siempre es bueno que nos indiquen, sobre todo nos escriben mucho sobre temas para conversar. De hecho, vamos a abordar los temas que nos están insistiendo cada O semana. sea, con los temas que hay de salud tenemos para 1000 programas. Sí, definitivamente, ¿no? En esta situación en la que nos encontramos, bueno, pasan coyunturas, cosas en salud que de hecho siempre despiertan la curiosidad en diferentes aspectos, ¿no? Pero bueno, como siempre comentamos respecto de nuestro día a día, un poco comentarles respecto de nuestro trabajo como médicos y las situaciones que vivimos en los Mm, consultorios. Y justo, hermano, te quería comentar porque hay un tema que yo veo en el consultorio justo esta semana nuevamente, cuadros, digamos, repetidos, en cuanto no solamente a los síntomas que las personas manifiestan, sino repetidos en el sentido de las actitudes que toman las personas respecto a este problema que quiero conversar contigo. Se trata de los problemas de la vesícula, ujú. específicamente los cálculos en la vesícula, ¿me entiendes? Y que son bastante frecuentes, o sea, de todas maneras, o sea, tú hablas sobre la vesícula y ya la gente al toque para las orejas, ¿no? Claro, y hay Porque alguien ahí por en la familia que ya se es, operó de la de vesícula. todas maneras, alguien se operó, alguien está padeciendo de problemas, o le han dicho que tiene problemas de vesícula, la mamá o la mm, tía, la hermana, la prima. y parece ya hasta que la vesícula es un órgano que no tiene ninguna función porque todos se la Sí, quieren sacar. claro, Ya es. mano, ¿qué pasa si te sacan la vesícula, no? O sea, siempre me preguntan, doctor, pero me la puedo sacar, no me la saco, mejor espero. O sea, ¿cuál es la función verdadera de la vesícula y si te la puedes sacar o no? No pasa nada si te la sacas. De hecho, pasa algo, hermano, y quiero conversarlo hoy día contigo. ¿Qué te parece? Bueno, sí, nosotros también en la parte oncológica, a veces lidiamos con estos problemas, ¿no? Mm, De la inflamación vesicular, ¿no? claro, Pero sobre todo creo que es importante comentarle a toda la gente que nos ve cómo se presentan estos síntomas, ¿no? Porque claro. puede también llevar a confusión con otros tipos de Sí, dolencias, ¿no? Como una gastritis. claro, eso pasa mucho. De hecho, en primer lugar, en principio la vesícula tiene una función verdaderamente, ¿no? Y eso creo que tenemos que tenerlo todos en la cabeza. De hecho, yo creo que sobre esto se tiene que enseñar en algún momento. Me imagino que en los Ujú. colegios, ¿no? O de repente incluso ya viendo pues en el internet o la televisión, qué sé yo, ya las personas por lo menos han tenido que escuchar respecto a cuál es la función de la vesícula. La vesícula es un órgano, para empezar, que no es otra cosa más que uno de los órganos que forman parte del sistema digestivo, o sea, nos ayuda con es parte del proceso de la digestión. Básicamente es un pequeño órgano que se encuentra debajo de nuestro hígado y es un órgano hueco, o sea, contiene básicamente una sustancia que se llama la bilis. Por Ujú. vesícula, la sustancia que está contenida dentro de la vesícula es la bilis, que no la forma la vesícula para empezar. La bilis la forma el órgano importantísimo que tenemos en el cuerpo, que es el hígado, ¿no? El hígado, Entonces, ¿no? el hígado forma esta sustancia digestiva llamada la bilis y a través de unos conductos se almacena en la vesícula. Y tiene Entonces, también su parte histórica, ¿no? Cuando hablaban de que, bueno, en la época de Hipócrates, que los humores se ah, sí. alteraban, ¿no? Se veía un desbalance en la bilis del cuerpo, pues no se volvía más irritable. Dime, corrígeme si era la bilis u otra Sí, sí, cosa. claro, claro, por supuesto. Es más, de ahí un poco que se empieza también a tener en cuenta esta relación que existe entre nuestra emotividad y la función, la operación del sistema digestivo. O sea, tiene que ver, ¿no? Por eso decían, oye, estás haciendo hígado, ¿no? Siempre te dicen, oye, estás Sí, renegando, estás que haces hígado. Y en realidad es porque el movimiento de todo nuestro sistema digestivo, incluyendo el movimiento de la vesícula, se ve de alguna manera afectado también con nuestras emociones, ¿no? Con nuestras emociones, fuera de la función digestiva que definitivamente tienen, ¿no? Entonces, la idea, hermano, es que las personas entiendan que la vesícula almacena este líquido digestivo que se llama la bilis. ¿Y para qué sirve la bilis? La bilis es un líquido digestivo, es decir, cuando nosotros ingerimos cierto tipo de alimentos, la bilis se vacía de la vesícula, claro, en una cantidad, dependiendo de la cantidad que consumamos de alimentos, se vacía ujú. hacia el intestino para mezclarse con el bolo alimenticio y permitir que se vayan degradando algunas sustancias, específicamente y especialmente, hermano, las grasas.
¿no? Entonces, grasas. quiere decir que cuando nosotros consumimos grasas, alimentos con grasas, es cuando la vesícula funciona vaciando su contenido que lo tiene almacenado de la bilis hacia el intestino. Sí, yo siempre lo relaciono con la botellita de vidrio del aceite de oliva. Ah, Aunque parezca gracioso, ¿no? Cuando ves la claro, botellita así que es redonda, con su piquito, ¿verdad, no? y tiene un líquido amarillento, o sea, si tú pruebas un poco del aceite de oliva Ah, directamente, es algo amargo, ¿no? claro. Entonces, cuando yo pienso en qué sabe el jugo biliar, a veces, pues, les explico a los pacientes, bueno, en mi caso tengo muchos pacientes que lamentablemente a veces con los tratamientos vomitan, Ujú. ¿no? Y a veces llegan a tanto Oh, esfuerzo al vómito que dicen: "Doctor, he vomitado amargo, ¿qué será? Estoy oh, preocupadísimo". Eso es su jugo biliar, ¿no? Ahí exactamente, se sí. siente ese Interesante sabor. porque verdaderamente, sí, pues es un líquido digestivo que verdaderamente está compuesto. Es importante lo que tú acabas de decir, porque está compuesto justamente de mucha materia grasa también, que permite, es una forma media aceitosa que permite que la grasa misma se mezcle como, con la misma grasa y se empieza a degradar para poder digerirse, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa mientras que no consumimos alimentos con la bilis, no? La bilis se queda descansando, Ujú. almacenada dentro de la vesícula. Entonces, ¿cuál sería la función de la vesícula? Básicamente, la función es vaciar su contenido de bilis hacia el intestino cuando nosotros consumimos especialmente alimentos grasos, ¿entiendes? Entonces, si hablamos de vaciar, ¿cómo podría vaciar el contenido de la bilis hacia el intestino? Tendría que la vesícula tener la capacidad de Contraerse, contraerse, ¿no? pues, ¿no? Contraerse, tendría la capacidad de contraerse, moverse, entonces para poder exprimirse, mejor dicho, hacia el intestino. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que nosotros consumimos alimento graso, se contrae la vesícula, se libera para digerir las grasas, pero ¿qué pasa si nuestra vesícula enferma, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hay algo en la vesícula que la está dañando, que la está inflamando, que le está produciendo alguna molestia, o sea, que le está produciendo alguna incomodidad para cumplir con su función? ¿Lo vamos a percibir o no? Claro, yo creo que hay una serie de problemas que hacen, pues, que el contenido que debería ser dentro de la vesícula bastante, lo Fluido. suficientemente fluido, Mm, comienza a alterarse, y esto se debe a que la composición de los elementos ujú, se desequilibra dentro de la vesícula, ¿no? Entonces se comienza a precipitar, o se claro. comienzan a formar los llamados cálculos, ¿no? Estas, las piedritas, Previo a que los cálculos se forma como un barro el incluso, barro ¿no? biliar. Otros problemas, por ejemplo, tienen que ver con las infecciones. Hay Ujú, gérmenes que también tienen una predisposición a quedarse dentro de la vesícula, ¿no? Como la claro, salmonela, claro. y esto a la larga también puede llevar a procesos infecciosos, ¿no? Qué importante, mano, porque estamos hablando entonces de dos cosas importantes según lo que estás comentando. Primero, que puede pasar algo al interior de la vesícula, Ujú. en donde se encuentra el mismo el jugo de la bilis, ¿no? El jugo digestivo de la bilis, donde puede haber pues una precipitación de los componentes que tiene la bilis, formarse como un barro o formarse incluso hasta piedras, ¿no? Hasta cálculos, Sí, sí, que es muy sí. frecuente. Y otra cosa que están mencionando es que pueden las paredes de la vesícula, o sea, las paredes que tienen esta función contráctil, también afectarse, inflamarse, ¿no? Por Sí, gérmenes, por claro. otras situaciones que podrían ser normalmente, obviamente, por gérmenes. Entonces sería una segunda afección y es más, eh, existen algunos otros cuadros o trastornos del movimiento mismo de la vesícula que se ve afectado, ¿no? Incluso en algún momento se llegó a hablar de una vesícula perezosa, por ejemplo, Ah, ¿no? la No sé si has perezosa. escuchado, ¿no? Ujú. Algunos gastros acuñaban este término de vesícula perezosa, quiere decir que la vesícula no se está contrayendo como debe contraerse en el momento que debe. ¿Y qué pasa si yo no vacío mi contenido de la bilis al intestino? Cuando yo como grasa, no voy a tener la facilidad de degradar, de digerir adecuadamente las grasas. ¿Y qué voy a sentir? O sea, una pesadez de la patada, una Mm. indigestión, un malestar, y de ahí es donde vienen más o menos los síntomas derivados de la vesícula. Interesante, yo, porque, por ejemplo, lo que tú mencionas, también da origen a los síntomas, ¿no? De las personas que están enfermas de la vesícula. Bueno, el dolor creo que es algo bastante común, ¿no? Mucha gente se queja del dolor en la zona del abdomen. Claro. Sobre todo algunos tienen dolor en el lado derecho, pero eso no excluye que también la gente pueda tener molestias en la parte En otras central, en partes, otras partes, claro. y confundirlo, decir, creo que es una gastritis, ¿no? Eso pasa Ujú. muchísimo, Oliver. La verdad que he visto muchos pacientes que reaccionan de esta manera, ¿no? No solamente pensar de que tienen gastritis,
De pronto también un poco contextualizar en el sentido de que la mayor prevalencia de problemas de la vesícula es en mujeres, más que en varones, ¿de acuerdo? O sea, siempre hay una tendencia mayor en mujeres que en varones. Y de hecho, la actitud que se tiene es, claro, como la gastritis es lo más recurrente, lo más frecuente, de Mm, pronto en casuística, y es lo más comentado y conocido, entonces lo confunden mucho y dicen, ah, debe ser pucha mi gastritis, la molestia que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque es cierto, las molestias se pueden sentir básicamente hacia, digamos, difusamente en el abdomen, pero verdaderamente un dolor más preciso vesicular sería pues hacia el lado donde está la vesícula, hacia el lado derecho, pero se puede sentir en todo el abdomen, ¿me sí, entiendes? claro, claro. Pero no solamente confunden con gastritis, sino me ha pasado mucho, te comento historias del consultorio, ¿no? Donde los pacientes me dicen, doctor, ¿sabe qué creo que tengo? Tengo intolerancia a la lactosa o a la leche. Cada vez que tomo leche, que como queso, o sea, me cae pesado, me incomoda, Se ¿no? llegan a Entonces, embotar, se claro, les distiende y la es más, barriga. doctor, ya lo comprobé, me dicen. Y yo, ¿cómo que ya lo comprobé? Sí, o sea, fui y me compré pues ahora mi leche sin lactosa y ahora me va mejor, ya lo estoy digiriendo mejor, no me siento tan pesado. ¿Y qué pasa? Ya hablaremos en algún momento de lo que es la intolerancia a la lactosa y ese tema de intolerancia a varias cosas, pero en este sentido confunden, ¿por qué? Porque dice, bueno, me tomo mi leche sin lactosa y coincidentemente la leche que normalmente presentan sin lactosa la compran también esta descremada, menos grasosa, En no sé. leche Entonces, desnatada, ¿no? claro, o sea, Descremada. la compran menos, la light, que ¿no? le llaman sin lactosa y encima sin grasa. Entonces se sienten mejor en síntomas, en molestias, pero no es porque le hayan quitado la lactosa, sino porque están reduciendo la cantidad de grasas que están Ujú. consumiendo y por eso es que verdaderamente sienten el alivio. Entonces se confunde con varias cosas las molestias de la vesícula y es importante que podamos acercarnos de pronto al médico si tenemos molestias recurrentes de lo que nosotros llamamos especialmente intolerancia a grasas, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que como un alimento que tiene mayor concentración o mayor cantidad de grasas, es cuando siento mayor cantidad de molestias, ¿no? Claro, claro. Pero también hay que recordar que las personas con problemas de la vesícula pueden sentir náuseas. Pueden Claro. sentir náuseas, incluso llegan a vomitar. Ujú, Puede haber vómitos cuando ya la inflamación es bastante severa. De hecho, hay un cuadro que es muy severo, ujú, que es cuando hablamos de la inflamación severa de la vesícula, ¿no? En claro, donde ya incluso no es solo que la vesícula esté inflamada, sino que ya hay gérmenes proliferando claro. y esto puede llevar a fiebre, ¿no? A dolor intenso, que es a veces una de las razones por las cuales las personas llegan a emergencia con todo el cuadro aparatoso Ujú, y algunas, en muchos casos, terminan operándose, ¿no? exactamente. Sí, Claro. yo, por ejemplo, veo un escenario diferente en el tema de la vesícula. Quizás mi historia sí es un poquito más dura porque a veces nosotros vemos personas que no solamente cuentan estos síntomas de dolor, de que no, las diarreas, por ejemplo, que a veces Ujú, comen, tienen deposiciones ni bien comen, sino que a veces ya llegan un poco amarillos los pacientes. Y ahí esos son claro. otros cuadros que ya están hablando de que no solamente hay una inflamación de la vesícula, sino que ya hay una dificultad para el paso de la Ujú. salida de la misma bilis. Oye, qué importante eso del color amarillento de la piel, por ejemplo, las mucosas, que se debe pues a una sustancia que se encuentra dentro de de la bilis, que se Ujú. llama la famosa La bilirrubina, ¿no? bilirrubina, ¿no? La Como canción de, la que de Juan cantaba Luis Juan Luis Guerra. Guerra. Claro, te sube la bilirrubina. Y Saludo para Juan Luis. sí, un saludo, mi querido Juan Luis. De hecho, que te sube, o sea, te sube la bilirrubina, quiere decir de que la bilis no puede ser expulsada hacia el intestino, o sea, no puede vaciarse hacia el intestino, Sí. por alguna razón. Lo más probable es que haya una piedra que está obstruyendo la salida Ujú. de la vesícula, de la bilis, entonces en la vesícula, y por lo tanto se va quedando acumulada, acumulada, y ahí no solamente está inflamando la vesícula, sino que esa bilis pasa, se refluye a Mm. la sangre nuevamente ese contenido de la bilis y ya uno se muestra pues con esta coloración de la piel. Y es más, Sí, dicho sea de paso, la bilis, el líquido digestivo bilis es lo que da en gran parte el color de las heces, de por las ejemplo, heces. ¿no? De las Ajá. heces. Entonces, cuando hay una obstrucción de la salida de la bilis, no solamente vemos que la persona se pone amarilla, sino también que sus heces son Más blanquecinas, ¿no? claras. Son Y la claras, orina ¿no? sale más cargada como té. Ah, sí, Sí. porque esa bilis que pasa y te pone amarillo también se Mm. elimina, nuestro riñón hace el esfuerzo por tratar de orinarla Y para no la expulsa por intoxicarnos la orina, ¿no? y la expulsa por la orina y Oye, y qué Coca-Cola. interesante, porque yo, por ejemplo, a veces, cuando hay pacientes que han estado con, bueno, el término cuando se acumula la bilirrubina se llama ictericia, Mm, y a veces
no es tan notorio al inicio, no es Ah, tan evidente. Entonces, yo tengo el recurso clínico, un tip médico, siempre pongo mi mano al lado de la piel del paciente, ¿no? Y a claro. veces ahí veo la diferencia sutil, no digo, este está amarillo, ¿no? Claro, Y ahí claro. ya un orden para ver cómo está la bilirrubina. Claro, mira, lo que hacemos en clínica también los médicos es ver la esclera del Ujú, ojo, porque sí, ahí es donde, en la parte blanquita del ojo es donde nosotros podemos ver justamente un cambio más sutil, sí, ¿no? Que a veces sí, no se nota mucho, como tú puede dices, en la ser. piel por Ujú. nuestras características etnorraciales, ¿no? De las personas, pero en los ojos, como es blanquito, ahí es un poco más fácil de pronto de detectar si es que está amarillo. Y sí, esos son cuadros complicados. O sea, cuando ya hay una obstrucción, son cuadros complicados porque tenemos que entrar a desatorar, por decirlo así, esa piedrita porque puede inflamar grandemente la vesícula de tal manera que incluso hasta se puede llegar a reventar la vesícula. O sea, Cuadros ya muy casos complicados, severos ¿no? Que ya. terminan a veces en sala de operaciones, ¿no? Claro, claro. Y bueno, hay muchas cosas que podemos hablar respecto de la vesícula y los problemas relacionados con los cálculos, con la presencia de estas piedras, porque pueden obstruir la salida, a veces simplemente no obstruyen, pero están dentro de la vesícula y cuando la vesícula se contrae para poder hacer la digestión, puede empezar a doler. Entonces, es ahí cuando se presentan los síntomas que Los estamos síntomas. refiriendo, pero entonces tenemos que abordar el tratamiento, ¿no? O sea, lo vamos a hacer en otro momento. Ahorita lo más importante es que las personas entiendan que esto tiene que diagnosticarse. Y muchas veces Sí. lo diagnosticamos de casualidad, porque las personas tienen molestias inicialmente muy sutiles, ¿no? De pronto porque no comen mucha grasa, ¿no? Y ahí yo creo Imagínate. que es muy importante, ahí sí que vayan a un médico, ¿no? Porque Claro, podrían pasarse muchas semanas o meses pensando que es una sí, gastritis, claro. o podrían pensar que quizás es solamente una mala digestión, ¿no? Exacto. Y dejarlo pasar, y dejarlo Y, pasar. hace, y lo peor, mano, hacen dieta y mejoran. Así Entonces, pues, entonces se olvida, porque, claro, hacen claro. dieta, Y baja la comen menos inflamación de la grasa, vesícula baja la inflamación, y bajan el trabajo de la todo vesícula, ¿no? De las grasas, vuelve a y lo dice, normal. oh, ya me pasó. Y charlatanería, mano, sobre este tema al por mayor, ¿ah? Al por Mm, mayor. Encuentras aguas de plantas, de lo que fuere, pastillas que van a eliminar los cálculos de la vesícula. Y mira, con mucho cariño le comentamos al público que actualmente todavía no existen métodos medicamentosos sí, pues no hay naturales algo. para poder, digamos, eliminar esos cálculos Sí. cuando ya son visibles en un examen que Sí, nosotros sí, sí. hacemos, ¿no? O sea, Y dime, por ejemplo, bueno, de repente en otro momento se trata más a detalle. ¿Hay medicamentos que pueden ayudar a la persona a que bajen sus molestias? ujú. Claro, Incluso hasta por ahí antibióticos, si la vesícula bueno, está muy infectada, ¿no? claro, Y está el tema quirúrgico, ¿no? claro, Retirar la vesícula. Y por ejemplo, ahí es lo que creo que tú querías comentar, ¿no? ¿Cómo cambia la persona cuando le retiras claro. la vesícula? Claro, de hecho, si te sacan la vesícula, si ya hemos hablado de la función de la vesícula, que básicamente es almacenar la bilis mientras que no digerimos o mientras que no consumimos todavía alimentos grasos, si te sacan la vesícula, ¿qué pasa? Simplemente ya no hay esta función de almacenamiento de la bilis. Entonces, Ujú. el hígado va a seguir produciendo la bilis, pero ya va directamente desde los conductos de formación del hígado hacia el conducto de drenaje del intestino en todo momento. Entonces, tenemos que tener ahí en consideración algo. Claro, vamos a seguir contando con la bilis que se está produciendo, pero ya no en la misma cantidad, ¿no? En la misma cantidad es como si se vaciara la vesícula en el momento que consumimos grasas. Entonces, ¿qué pasa? Que nos va a cambiar en algún sentido la Nuestra digestión, forma esta de forma de alimentarnos. digerir, ¿no? Es decir, vamos a poder tolerar bastante bien lo que no tolerábamos antes. Comíamos poco de grasa y ya nos empezaba a fastidiar. Ujú. Ahora vamos a poder consumir mejor que antes. O sea, de hecho es un alivio. O sea, ya no vamos a tener el dolor, las molestias. Pero si nos metemos un atracón de grasas, claro, ya no vamos a poder responder con la misma, digamos, ¿Y, oportunidad y como tú antes de antes. recomiendas usar suplementos estos de enzimas digestivas luego de Sí, de una todas maneras, cirugía? claro, previamente incluso para los síntomas y posteriormente también se puede utilizar una serie de enzimas digestivas. Dicho sea de paso, a propósito que comentábamos también sobre este tema en alguna oportunidad, el tema de la prevención, ¿no? De hecho, no hay mucho sentido de la prevención. Lo único que se ha visto asociado desde el punto de vista de prevención con respecto de los cálculos de la vesícula es que como los cálculos se forman de colesterol, hay cierto nivel de asociación, según la evidencia, entre las personas que tienen colesteroles muy elevados durante mucho tiempo y la formación de cálculos.
Entonces, digamos que entre comillas, una indirecta forma de prevenir sería controlando los niveles de colesterol y por supuesto tiene que ver mucho con el Mm, hábito dietético también, ¿no? Pero básicamente es un tema genético, es una predisposición que hace que nuestra vesícula pueda ser más formadora de cálculos o más perezosa, menos que en pero otros, también la ¿no? obesidad, ¿no? Las Por personas eso, obesas tienen más predisposición a hacer problemas de vesícula. tiene que ver, por eso digo, Ujú. básicamente con nuestro estado nutricional. Por eso digo, O sea, es mejor estar delgado que por estar supuesto, con porque exceso de mira, peso, ¿no? eso es importante lo que dices, porque acuérdate de que uno puede estar gordo y tener el colesterol en los niveles Ujú. normales. Y tener problemas de vesícula. Por ejemplo, pasa mucho en personas jóvenes, ¿no? 25, 30 años, no pasa nada, soy gordo, pero doctor, pero no me pasa nada porque yo me he hecho mi examen de colesterol y estamos sedita, estoy en Ujú. menos de lo normal. Cuidado, porque es porque eres joven, ¿no? Y tu metabolismo está mucho más, digamos, óptimo que cuando llegues a los 40 y se te va a venir el mundo encima, porque aparte que, bueno, ya la obesidad, vamos a hablar en otro momento de todas las cosas que da, pero hay que tener cuidado con esa idea equivocada, ¿no? Sí. Y en tu caso, hermano, tú que ves problemas también de la vesícula, pero ya relacionados con el tema de cáncer. Este tema de cáncer de vesícula, más que de la vesícula, incluso de las vías estas por donde va la bilis, alrededor de la vesícula que estamos hablando, ¿es frecuente? ¿No es muy frecuente? Bueno, en nuestro país vemos con frecuencia también el tema del cáncer de las vías biliares, que implica tanto la vesícula como los conductos que llevan la bilis hasta su salida al intestino. Todo Claro. ese tramo puede estar afectado de cáncer. Y efectivamente, como tú dices, lo vemos más en mujeres, ¿no? Lo vemos más en personas obesas. Y se manifiesta principalmente porque muchos o la mayoría de pacientes debutan con este tinte amarillo. O sea, Es, ya con un cuadro de inflamatorio obstructivo, ya. sí, ese es un grupo de personas y hay otras que debutan o inician su enfermedad con el dolor, ¿no? El dolor Claro, intenso al comer y que les dificulta incluso el paso de los alimentos. Porque como claro. sabemos, no solamente es un tema de obstrucción de la vía biliar, sino que cuando ya aparece un tumor, crece tanto que a veces Mm. condiciona la obstrucción de esa parte del intestino. Entonces la persona Mm. come y ya no puede pasar los alimentos porque luego de una hora o dos los vomita, ¿no? Entonces sí es un cuadro muy delicado. eh, Pero tú empezamos diciendo respecto de la frecuencia. O sea, respecto de otros cánceres, obviamente es Claro, mucho es un menos cáncer con mucho menos, frecuencia, prevalencia, ¿no? ¿no? No Claro, está dentro de los claro. Afortunadamente. por lo Y, menos está del puesto 10 para adelante, ¿no? claro, y la casuística más en mujeres Y más en mujeres que hombres. y en este caso, ¿la edad tiene que ver? Sí, buena pregunta, me había olvidado de eso, ¿no? Es un cáncer ya de personas mayores. Mayores. Es un cáncer que está de los 60 para arriba, ¿no? Generalmente. O sea, hay que tener mucho cuidado, en todo caso, ojo, cuando una persona que nunca ha tenido problemas de la vesícula, ponte mujer, mayor, Correcto. de pronto Ujú. empieza a debutar con un cuadro de Claro, dolor, indigestión y problemas de la vesícula, así es. porque en ella sí en esa persona Existe un tendría mayor que, riesgo, entonces el médico no debería contentarse solamente con una prueba de ecografía, sino quizás hay que ir un poco más, ¿no? claro, claro que Sí, sí, incluso haciéndole una evaluación, aunque no se encuentren, digamos, hallazgos muy evidentes, hay que sospechar, ¿no? O sea, siempre hay que hay tener la que sospecha, ¿no? pensarlo, Y de repente esa persona llega hasta una tomografía incluso. claro. En este caso, o sea, Ujú. una persona que nunca ha sufrido de problema de la vesícula, mayor, mujer, y que de pronto debuta, Como obesidad claro, le puede también. encontrar cálculos de repente, pero digo, Ujú. ¿será lo único que podría tener? Hay que tener ahí mucho cuidado, mucho tino, y bueno, ya la expertise de los médicos siempre para pensar en estos temas. Y bueno, pero obviamente la parte preventiva, hermano, es lo que nosotros siempre, digamos, Abogamos para recomendamos. que la gente pueda Sí, adelantarse a estas cosas, porque como no tienes exactamente. una prueba de screening, entonces Ujú, yo creo que lo más importante es chequearse. en general. Porque de repente en el chequeo aparecen estos síntomas de náuseas, de dolor, doctor, Ujú, pero sí me duele siempre mucho por acá. Entonces, hace su chequeo preventivo, porque en ese chequeo preventivo uno le va a contar al médico claro. y ahí el médico tiene que comenzar a pensar y decir, no, esto es una gastritis, esto no tiene nada que ver con gastritis, vamos a hacerte una ecografía y de repente, hermano, ahí se descubre el problema vesicular Exactamente, sí. O, claro, un problema de cargo que se puede solucionar y ahí se finalmente. soluciona, ¿no? Sí, claro que sí. No hemos Ya hablaré, hablado. exacto, sí, ya hablaremos del tratamiento de la vesícula y por qué quitarse, por qué Sí, no. y de repente para cerrar ya por temas de tiempo, no hemos hablado, por ejemplo, de los pólipos
que aparecen en la vesícula, ¿no? El pólipo es un crecimiento a manera de un honguito dentro de la vesícula. Y esto a veces puede ser el inicio en el futuro de un posible cáncer. Entonces también, ¿no? Si a una persona se le detecta en una ecografía un pólipo, quizás lo más recomendable sea retirarlo, ¿no? Con todo y vesícula, y mandarlo a O sea, analizar. mínimamente, van a hacerle seguimiento. O también O hacerle sea, seguimiento, ¿no? claro, Aunque nosotros dependiendo. somos muy radicales y no nos gusta hacer, a Sí, veces sí. preferimos sacarlo, A ¿no? veces sí, sí, claro. Pero como dices, depende de la edad también, Sí, ¿no? exactamente. O sea, vale la pena en algunos casos hacer, claro, si ya la persona tiene 70 años y le encuentra un pólipo, No, no le voy a ya hacer seguimiento, es ¿no? muy Pero lo importante, lo que sí podemos hacer seguimiento, hermano, es a nuestra prevención. Y nosotros tenemos claro, ya la herramienta así es. ideal para poder hacer prevención sin mucho esfuerzo. Por eso tenemos a Salud Total, que es la app preventiva número uno acá en nuestro país y en Perú, porque es una app preventiva aquí en Perú que nos envía notificaciones preventivas en el momento oportuno para poder controlar nuestras funciones corporales y hacernos chequeos preventivos de manera oportuna, hermano. Así es, justo acá está para pedir el colesterol. Ah, por supuesto, ahí de pasada, ¿no? Y para hacernos nuestro, como tú dices, el chequeo anual mínimo básico, Sí, porque también importantísimo. te permite solicitar servicios a domicilio, incluso, o sea, ya ni siquiera tienes que salir de tu casa o en los establecimientos más confiables, por supuesto, y a tarifas incluso preferenciales, así que ahora tenemos la oportunidad de que todos nuestros amigos tomen el control de su salud con la app Salud Salud Total, total. ¿no? Y por supuesto, no podemos tampoco irnos sin agradecer a nuestro patrocinador que de pasada nos está aquí manteniendo bien hidratados Y sí, gracias a Agua gracias, Frescua. agua fresca. Y qué bueno es el agua para la vesícula, ¿no? Justo para Mm. también la digestión de los alimentos, para las sales Oye, biliares. vamos a Las hablar, sales ¿ah? biliares tienen agua, entonces hay Me han que dar. pedido, me han pedido el programa sobre específicamente la hidratación, el agua y los líquidos que debemos tomar. Eso lo vamos a ver porque vamos a hablar mucho de nutrición saludable también durante los otros podcasts. Oye, Iván, así que un gusto nuevamente haber estado contigo compartiendo pues este podcast y bueno, con ustedes además que nos están viendo. Muchas gracias por seguirnos. Sí, un tema interesante, la verdad. Siempre Común, salen cosas en la conversación y más bien, si común. tienen preguntas, porque por el tiempo no podemos tocar quizás algunas dudas que les Todo, no quedan, podemos abordar todo. escríbanos para responderles y sugiéranos, como siempre, los temas, dándole like y suscribiéndose, pues, Ah, ¿no? sí, por supuesto, para que no se pierda ningún episodio de Nos vemos la próxima en Salud por Dos. Salud por dos.